el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Mientras oraban, su rostro cambió de aspecto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su rostro llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que tenía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 96 vamos a responder todos. Reina el Señor, alégrese la tierra. Todos. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Canten de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Todos. Reina el Señor, alégrese la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Todos. Reina el Señor, alégrese la tierra. Tu Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más alto que los dioses. Todos. Reina el Señor, alégrese la tierra. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes.
De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió. Y ellos, al verse envueltos en la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dieron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Busquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos asista, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine en esta reflexión. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis desde Venezuela, compartiendo la palabra de Dios. Un cordial saludo. Estamos iniciando la semana, por eso nos encomendamos a Dios en este día. Les invito a que abran la Biblia, el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 28, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. El cambio de aspecto que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que es uno de los misterios del Santo Rosario, cuando contemplamos los misterios luminosos, que los rezamos, que los recordamos, la transfiguración. Busca en tu Biblia San Lucas, capítulo 9, versículo 28 al 36. Y compartamos juntos como hermanos, como familia, la palabra de Dios en este día. Busca San Lucas, capítulo 9, versículo 28 al 36. Escuchemos con atención. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan. Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan. Cristo tenía ¿cuántos discípulos? Muchos. ¿Cuántos apóstoles? 12. Y de todos escogió a 3. Pedro, Santiago y Juan. Pedro, aquella persona que lo iba a negar, aquella persona que le iba a decir: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquella persona que estaba dispuesto a luchar por Cristo. Aquella persona que una vez Jesús le dijo: mire, tengo que sufrir. Le dijo: no lo permita Dios. Y Jesús le dijo: fuera, Satanás. Santiago y Juan,
hijos de Zebedeo, que no son hijos de la Virgen María. Mateo 20:20 aclara que Santiago y Juan son hijos de Zebedeo. Estas personas que un día vieron al pueblo de Samaria, llegaron allá, le dijeron, mire, el maestro viene a quedarse, los samaritanos lo sacaron corriendo. Y fueron donde Jesús le dijeron, quiere que quememos el pueblo, que hagamos bajar fuego del cielo. Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, 3 apóstoles de mucho que tenía. ¿Qué significa? Que lo que a continuación viene, puede usted ser discípulo de Cristo, sí. Puede ir a la Santa Misa, sí. Puede ser una persona que trabaje de la mano con Jesús, sí. Pero no todas las personas viven una experiencia como esta. En el momento en que ustedes y yo vivamos una experiencia de Dios, nuestras vidas cambian. Hay católicos que todavía no han vivido una experiencia de Cristo y no se han terminado de convencer que Cristo es el Salvador, que Cristo es el Mesías, que Cristo es la persona que nos puede ayudar, que nos puede rescatar del pecado, que nos puede sacar. Llevó a 3, oigan, Pedro, Santiago, Juan. Subió a un monte para hacer oración. ¿Cuál es el problema de nosotros los católicos? Que cuando vamos a hacer oración es tan pesado como que si subiéramos a un monte. ¿Usted alguna vez en la vida ha subido un monte, una montaña, un cerro? ¿Usted alguna vez ha sentido el cansancio que se experimenta al escalar un monte? ¿Lo ha sentido? No. Es el mismo cansancio que ustedes y yo en comparación podemos experimentar al hacer oración. Sí. Cuando usted a mí se dice, mire, tenemos que subir ese cerro, ese monte alto, decimos, ¿no habrá un carro que me suba? ¿No habrá un teleférico? ¿No habrá otra forma de subir? ¿Debemos subirlo a pie? No, yo a pie no subo ese monte. Eso es muy difícil. ¿Te acuerdan de la Virgen María? Cuando iba a visitar a su prima Santa Isabel, nos relata San Lucas capítulo 1, el mismo evangelista. María se encaminó presurosa por las montañas de Judea a visitar a Isabel. El subir un monte, el caminar por un monte significa esfuerzo, significa constancia, significa que no es fácil, significa que se va a cansar. Lo mismo pasa con la oración y con las cosas de Dios, no son fáciles. En el momento en que ustedes y yo nos emprendamos a vivir una experiencia con Dios, a tener una experiencia con el Señor, en el momento en que ustedes y yo emprendamos el camino hacia Cristo, nos va a quedar cuesta arriba. Como si estuviéramos subiendo un monte, nos va a quedar pesado, nos vamos a cansar. Y al monte subieron a hacer oración, significa que no es tan fácil hacer oración. Que no crea que hacer oración es lo que dicen los ateos. Yo oro en mi casa, yo tengo a Dios en todos lados y yo oro en mi casa y estoy lavando y estoy orando y estoy trabajando y estoy orando. Oiga, para hacer oración hay que apartarse. Para hacer la verdadera oración debemos buscar la manera de acercarnos a Dios. Hace 2 domingos atrás, ¿recuerdan el libro de San Lucas capítulo 11? Que les leía el libro de San Mateo capítulo 6 versículo 9 también. Que Jesús estaba orando. Y los apóstoles, los discípulos se acercaron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús le dijo, cuando oren digan. Y en el Evangelio de San Mateo capítulo 6, del versículo 3 en adelante, usted puede leer, cuando Jesús le dice a los apóstoles, cuando oren, no charlen mucho como los hipócritas, como los fariseos, que piensan que a un bombardeo de palabras el Padre les hará caso. No, la oración debe ser apartada. Por eso, si ustedes y yo creemos lo que nos han enseñado, es que podemos orar de cualquier manera, en cualquier lugar. Una cosa es ejaculatoria, que usted repita durante el día, y otra cosa es que haga la oración. Para hacer oración debemos apartarnos. Para hacer oración debemos hacer un stop. Para hacer oración debemos tranquilizarnos, calmar los sentidos. Cristo iba a orar y se fue al monte, donde no había nada de perturbación, donde solamente se encontraban animales, donde solamente se encontraban los grillos, las ranas,
donde había tranquilidad y paz. Y nosotros cuando vamos a hacer oración, empezamos a hacer el Santo Rosario, Dios te salve María, y ahí se me olvidó esto, Santa María, y se me olvidó aquello. Andamos todos perdidos, andamos sin brújula, andamos sin horizonte, sin GPS, andamos perdidos en la oración. No sabemos qué es la oración, y Cristo nos enseña hoy que para orar se necesita subir al monte, es decir, apartarnos de las cosas de la tierra, lo que decía la palabra de Dios el día domingo, Colosenses capítulo 3, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo, pongan todo el empeño, todo el corazón en las cosas de Dios. Eso es hacer oración, apartarnos del mundo para encontrarnos con Dios. Padre, ¿y qué tengo que hacer? ¿Acaso tengo que subir un cerro? No, pero por lo menos entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. Que tus sentidos, que tu vida se calme, porque hacemos inclusive la oración acelerada, hacemos la oración de la manera más rápida, hacemos la oración por cumplimiento. El cumplo, pero luego miento. Escuchen, mientras oraba, allá fue donde Jesús oró, donde había paz, donde había tranquilidad. En la mayoría de los casos, ustedes y yo podremos ver el Evangelio. San Marcos capítulo 14 nos relata cuando Cristo se fue a orar, se apartó de los discípulos en el monte Tabor, empezó a orar: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Regresó donde estaban los discípulos, los encontró dormidos, le dijo: duermen. Se apartó y repitió la misma palabra. El apartarse es necesario, el hacer oración es necesario. La mayoría de veces que Jesús oraba se apartaba y se alejaba. Y ustedes y yo tenemos en la mente un tipo de oración que es en medio de la bulla, en medio del revueltivo. Estamos rezando, estamos con el celular. Estamos rezando, estamos con el televisor. Estamos rezando, estamos con la computadora. Estamos orando en la iglesia y estamos entretenidos en cualquier otra cosa, menos en las cosas de Dios, viendo el reloj, a qué horas llega la hora de irme. Oiga, eso no es oración. Jesús se apartó mientras oraban. Escuchen lo que le sucede al que ora. Escuchen lo que le sucede al que habla con Dios. Su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. Esto lo experimentó Cristo en la oración. Y ustedes y yo debemos experimentarlo. Es lo mismo que leímos la semana pasada en el libro del Éxodo, capítulo 34, versículo 29. Moisés se fue al templo. Al monte. Moisés se fue al Horeb a hacer oración, a hablar con Dios. Y al hacer oración y al hablar con Dios, dice el versículo 39 del capítulo 34 del libro del Éxodo. Escuchen. Luego bajó Moisés del monte Sinaí. Y cuando bajó del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, no sabía que la piel de su rostro se había vuelto radiante por haber hablado con Dios. La oración es hablar con Dios, y esa oración cambia nuestro rostro. Y la vez pasada le decía, y ahora se lo repito, si ustedes y yo queremos cambiar el semblante, si ustedes y yo queremos cambiar el rostro de amargura, de desespero, de depresión, de tristeza, el rostro ese que el mundo nos da porque nos ha lastimado, eso lo vamos a hacer a través de la oración, pero no una oración cualquiera, una oración auténtica, aquella que Jesús hizo, subió al monte con sus discípulos, aquella oración que hizo Moisés, hablar con Dios. Pero ustedes y yo debemos imitar a Cristo y no debemos imitar a los apóstoles, porque los apóstoles tienen un problema, que quedan dormidos. Ahorita lo vamos a ver. Oigan, de pronto aparecieron conversando con él 2 personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Moisés representa a las tablas. Moisés representa el monte Tabor, lo que le pasó en Moisés, que le acabo de decir. Elías representa a los profetas. Estaban conversando con él. En la oración debemos entablar una conversación con Dios. Debemos entablar. Cristo fue a hacer oración, pero ¿saben qué me parece curioso? Que estaba conversando con Dios,
pero también habían personas que ya habían muerto y que el pueblo consideraban personas santas, personas importantes. ¿Se acuerdan del Evangelio de San Mateo capítulo 16, versículo 13, cuando a Jesús le hicieron la pregunta: ¿quién es el Hijo del Hombre? Uno dijeron: eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Era alguien importante, era una persona de fe probada, era una persona de virtud. Y me parece curioso que estando orando, que estando haciendo oración, pudo entablar una conversación con personas que habían muerto, pero que estaban en la presencia de Dios. Por eso es que cuando ustedes y yo hacemos oración, también recordamos a los santos. También oramos y recordamos a las personas que están con Dios, que han vivido aquí como Moisés, como el hombre más humilde de la tierra, como Elías, como uno de los profetas más grandes, que fueron a la presencia de Dios, que ahora llamamos santos, que ahora recordamos como personas de virtud probada. Hablaba con ellos también. Por eso no es malo que usted en una fiesta patronal tenga a los santos presentes. No es malo que usted se encomiende a Dios por medio de los santos, sabiendo que el único intercesor entre Dios y los hombres es Cristo, que el único que sacrificó su vida por ti y por mí es Jesucristo. Eso se llama único intercesor. El que entregó su vida por mí y por ti es Jesucristo. Oigan, escuchen lo que viene a continuación. Lo que viene a continuación nos corresponde a nosotros, porque ustedes y yo estamos acostumbrados a hacer lo mismo. ¿De qué hablaban ellos? Estaban hablando de la muerte que le esperaba en Jerusalén. A Cristo se le esperaba un sufrimiento, a Cristo se le esperaba un dolor, a Cristo se le esperaba la muerte, y fue a refugiarse en la oración. Cuando usted tiene dolor, sufrimiento, angustia, depresión, estrés, ¿acude a la oración? No, entonces todavía no sabes ser cristiano. Entonces todavía no has aprendido la lección. Entonces todavía le falta crecer en la virtud de el poder comunicarse con Dios, no solamente ante el dolor, ante el sufrimiento, ante cualquier circunstancia de la vida. Escuchen, Pedro y sus compañeros estaban rendidos del sueño. Pedro y sus compañeros estaban rendidos del sueño. Jesús estaba orando y Pedro y sus compañeros estaban rendidos del sueño. ¿Cuál es el problema que a ustedes y a mí nos sucede al hacer oración? El sueño nos rinde, el sueño nos vence, el sueño nos gana. Como en el boxeo, gana el sueño y nosotros nos dan un noqueado. Nos noquea el sueño, nos gana el sueño. Y eso está mal, pero eso está sucediendo en la oración. Es una realidad que tenemos. Cuando decimos Ave María Purísima, sin pecado original concebida, y hay un grupo de personas, no falta uno que empiece a bostezar de una vez. Cuando comenzamos la Santa Misa y el Padre comienza la misa después del canto de entrada, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. No falta uno que antes de llegar al templo ya comience a bostezar de una vez. Cuando vamos a la hora santa y comienza la hora santa, no falta uno que comience se rinde del sueño. El sueño nos rinde, el sueño nos gana, el sueño nos vence en la oración. Cuando empezamos a leer la Santa Biblia nos rinde el sueño. Ustedes y yo somos malos soldados de Cristo, nos dejamos rendir por el sueño. Ustedes y yo somos malos discípulos de Cristo. Además, ahorita en el Evangelio del día está la gente bostezando. Ay, ¿cuándo acabará este Padre Marco? Ay, tengo sueño. Oiga, ustedes y yo hacemos oración. Y en la oración nos pasa como los discípulos. Nos rinde el sueño. Decía mi abuelo, cuando ustedes y yo oramos, el diablo nos coloca la cola en la frente, al frente, en los ojos. Y de repente nos pela un alón y por eso hay gente que cabecea para adelante. Y nos pega un empujón con la cola y hay gente que se va de cabeza para atrás. Y nos empuja la cola para la derecha y hay gente que se va de lado. Y para la izquierda y se va para el otro lado. Eso hace el diablo y es verdad. Cosa curiosa pasa cuando hay oración. Cuando hay una fiesta, cuando hay alguna actividad que no sea de Dios, ahí nadie queda dormido, ahí todo el mundo está atento. Pero cuando hay alguna actividad que sí es de Dios, nos quedamos dormidos. Escuchen, estaban rendidos del sueño, pero despertándose,
despertándose. ¿Qué es lo que tiene que hacer en la oración usted? Despertarse. Si usted se quedó dormido, despiértese. Y si usted es consciente de que se está durmiendo en la misa, despiértese. Luche por no quedarse dormido. El sueño no puede vencer. Usted deje que el sueño lo venza en su cama donde va a dormir. Como para una fiesta el sueño no lo vence. Como para otras cosas el sueño no lo vence. Como para contar plata. Como para pelear. Como para trabajar el sueño no lo vence. Y si lo vence lo botan del trabajo. Entonces esté usted pendiente. Si yo me quedo dormido el diablo va a triunfar. Entonces no me voy a quedar dormido. Despiértese. Los discípulos nos enseñaron que en la oración nos quedamos dormidos. Pero también nos enseña que en la oración debemos despertarnos. Escuchen. Vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con Él. Y en el momento en que ustedes y yo nos despertemos y no nos dejamos vencer del sueño, empezaremos a ver la gloria de Jesús. Empezaremos a ver la gloria de Jesús. En el momento, en el instante en que el sueño no nos venza, veremos la gloria de Jesús en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar. ¿Por qué ustedes y yo no vemos la gloria de Jesús y de los que están con Él, de los santos? Porque ustedes y yo, al hacer oración, nos quedamos dormidos. Porque ustedes y yo, cuando vamos a orar, nos dejamos vencer por el sueño. Ni siquiera luchamos, nos dejamos vencer. Aquí estoy, Morfeo, venga porque me voy a quedar dormido. Oiga, no debemos dejarnos vencer. Para ver la gloria de Dios no nos debemos quedar dormidos. ¿Y cuántos católicos se han quedado dormidos? ¿Cuántos católicos han dejado de hacer oración? Mire, ahí está el Santo Rosario. Lo hemos publicado para que usted ore con nosotros. Y hay gente que ya ni siquiera quiere rezar el Santo Rosario. Ahí está la oración de la mañana, todos los días. Oración de la mañana, busca en YouTube. Oración de la mañana, Padre Marcos Galvez. ¿Y cuánta gente se está quedando dormida? Mucha. ¿Cuánta gente no quiere despertarse? Mucha. Muchas personas se están quedando dormidas. Les está ganando el diablo. Y eso que la oración de la mañana es corta. Y eso que el Santo Rosario es corto. Y ustedes y yo nos quedamos dormidos. Dormidos. El camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Hay un refrán aquí en Venezuela que dice: el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. El católico que se duerme, el sueño lo venció, el diablo se lo llevó. Ustedes y yo no nos podemos quedar dormidos, porque el diablo está como león rugiente, dice Santiago, buscando a quien devorar. Resístale firme en la fe. Cuando se despertaron, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con Él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Oiga, cuando Pedro se despertó y sus compañeros también se despertaron, se dieron cuenta, pero despertándose, vieron la gloria de Dios, se estaban quedando dormidos. Cuando vieron que estaban ellos, empezaron a hablar y dijeron: qué bueno es que estemos aquí. ¿Qué significa? Que cuando ustedes y yo le agarramos el gusto, cuando ustedes y yo le agarramos la oración, diremos como Pedro, como los santos: qué buenos es estar aquí. ¿Por qué a nosotros no nos gusta la oración? ¿Por qué a nosotros la oración nos da sueño? ¿Por qué la oración a nosotros nos da cansancio? ¿Por qué la oración a nosotros nos da fatiga? ¿Por qué la oración a nosotros nos molesta? ¿Por qué la oración a nosotros no nos entretiene? Porque ustedes y yo somos malos católicos. Porque ustedes y yo en todo lado nos estamos quedando dormidos. Porque ustedes y yo no abrimos los ojos. Porque ustedes y yo no experimentamos una experiencia, una vivencia de Dios. No hemos tenido un encuentro con Cristo. Pero cuando Pedro se dio cuenta que la cosa era buena, que la oración estaba bien, que la oración estaba emocionante, que la oración era verdadera, que se habían transfigurado, que el que ora ve la gloria de Dios, que el que ora su rostro cambia, su cuerpo cambia, dijo: qué bueno es estar aquí. Donde se estaban quedando dormidos, se habían despertado y vieron las cosas diferentes. Que hoy la palabra de Dios nos enseñe a ustedes y a mí ver las cosas diferentes. Hacer 3 chozas, quedarse allá, significa
que es emocionante. ¿Y por qué no se quedaron allá? Porque usted también tiene que venir a la tierra a trabajar, usted también tiene que venir a la tierra a estudiar, usted también tiene que venir a la tierra a esforzarse por las cosas que Dios le ha dado, a que otras personas vivan una experiencia. Qué bonito es vivir un retiro. Si usted nunca ha vivido un retiro, vaya a un retiro. Mire, están los apóstoles de la palabra haciendo retiro, está la renovación carismática que hace retiro dentro de la iglesia, está el movimiento de Maús que hace retiro, conquistando las naciones para Jesucristo que hace retiro, está el movimiento de Kairos haciendo retiro. ¿Cuánto movimiento de apostolado hacen retiro? Muchos. Si usted vive un retiro, vive una experiencia de Dios, dicen los participantes, me quiero ir el primer día, me quiero ir. Y ya cuando llega el último día dice, no me quiero ir, qué bonito es estar aquí, no me quiero ir. Lo mismo pasa en las cosas de Dios. Cuando usted la saborea, cuando usted la disfruta, dice, yo no quiero dejar de leer la palabra de Dios, yo no quiero dejar de escuchar el evangelio del día, yo no quiero dejar de hacer el santo rosario. Pero cuando ustedes y yo no le agarramos gusto, nos quedamos dormidos, nos aburren y las cosas de Dios no nos entretienen. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió. Y ellos, al verse envueltos en la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía, este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. ¿Y qué era lo que estaban haciendo los discípulos con Jesús? Orando. Me parece curioso y quiero que ustedes y yo observemos que cuando Jesús fue a oración estaban Moisés y Elías. No estaba solo en la oración. En el momento en que ustedes y yo hacemos oración, también están los ángeles y los santos acompañándonos en la oración. Por eso llegó a decir un santo, que cuando usted dice aquellas palabras que San Lucas capítulo 1 versículo 28 escribió, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, se convierte en un ángel de Dios. Así como el ángel Gabriel, el arcángel fue enviado, así usted también le acompaña y esas palabras que salen de sus labios son las de un ángel. Y cuando usted dice lo que escribe San Lucas capítulo 1 versículo 42, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, se convierte, recibe al igual que Isabel la acción, la gracia y se llena del Espíritu Santo. Y que cuando usted dice Padre nuestro que estás en el cielo, lo que está en San Lucas capítulo 11, San Mateo capítulo 6 versículo 9, se hace hermano de Jesucristo, recibe la bendición de Dios y obedece a lo que Jesús enseñó cuando oren, digan Padre nuestro que estás en el cielo. La oración está enmarcada en el ejemplo de los ángeles, de los santos. La oración debemos hacerla y cada vez que hacemos oración nos encontramos unidos al cielo con los ángeles, con los santos, como Jesús se encontró con Moisés y Elías que lo fortalecían porque iba a morir. Ustedes y yo debemos encontrar fortaleza en la oración y en la oración está, por supuesto, en primer lugar el Padre que dice: toda persona que ora, toda persona que viene a mí, que aparta el momento, se convierte en mi hijo amado, mi predilecto y el que debemos escuchar. Que hoy la palabra de Dios nos enseñe la importancia que tiene la oración. Que ustedes y yo hacemos la oración de cualquier manera como se nos viene en gana y es un error. Que hoy la palabra de Dios nos dé la gracia de comprender que si hacemos oración, estamos en sintonía, estamos en contacto con aquel que sabemos que nos ama, decía los santos, con aquel que sabemos que es nuestro Padre, que nos acompaña, que nos cuida, que nos protege y que sabe lo que necesitamos aún antes de que se lo pidamos. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón. Amén. Si eres nuevo en nuestro canal, te damos la bienvenida al Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Te invitamos a que te suscribas, ahí donde dice rojito suscribir, dale un clic, que le des a la campanita para que todos los días le llegue la notificación. Te invitamos a darle un dedito para arriba, un me gusta. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga,
Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.